esto es Entrevista Verdadera, iniciamos el programa en vivo, en directo, en la red. La primera pregunta que le vamos a hacer al próximo entrevistado es si va a ser candidato presidencial. Es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Vamos a estar conversando con él, espérenos, volvemos enseguida. Lo presentamos, pero no lo saludamos. Es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Alcalde, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Bea, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿va a ser candidato presidencial del Partido Comunista o no? No, y nunca fue, nunca fue. Pero ¿cómo surgió esto de que si el partido me dice yo sería candidato, podría más allá, ser? más allá de cómo salió en los medios que lo pusieron escrito, esta fue una conversación con Freddy Stock, en una entrevista también en profundidad, en donde me pregunta, yo le digo, no, ninguna posibilidad, yo hoy día estoy solo disponible para Recoleta. Y él empieza a insistir, hasta que al final... ¿Y usted lo pensó mejor? No. Hasta que al final me ponen una disyuntiva que todos los comunistas respondemos de la misma forma. O sea, ya, pero si el partido te dijera... Bueno, si el partido lo dijera, pero eso no va a pasar, porque el partido ya me dio una tarea por los próximos 4 años. Perdón, solo para aclarar, el partido nunca tampoco le ha dicho, ¿sabe qué? Estamos pensando que usted podría ser un candidato. No. Y yo tampoco jamás lo he propuesto, nadie lo ha conversado, nunca ha sido ni siquiera una discusión, porque yo estuve 12 años trabajando para ser alcalde de Recoleta, viví varias campañas, pasamos del 2 al 10, del 10 al 18, del 18 al 42 ganamos, hemos hecho una muy buena gestión. Y siempre el compromiso fue estar 8 años para consolidar un proceso de cambio que no solo tiene que ver con la gestión, sino que además con un cambio cultural. Y hoy día, más relevante todavía, cuando tenemos un candidato de la extrema derecha de nuestro país que ha dicho en el debate que tuvimos, que si él llega a Recoleta, llega a cerrar la farmacia, a cerrar la óptica popular, a cerrar la salud de los barrios, a cerrar la escuela abierta. ¿El candidato de qué partido? ¿De la UDI? De la UDI, sí. Ya. ¿No? Y él ha planteado públicamente que de llegar, un poco lo mismo que hace Sebastián Piñera, llega a desarmar y a destruir todo lo que hemos avanzado en Recoleta en estos 4 años. Y yo creo que la gente, y la gente me lo dice todos los días, está muy contenta y no quiere ni siquiera correr el riesgo de aquello. Alcalde, antes de entrar en los temas municipales, antes de entrar en los temas nacionales, que también le voy a preguntar, a propósito que mencionó Sebastián Piñera, en fin, quería ir cerrando este tema. ¿Por qué tantos militantes entonces del Partido Comunista hablaron del tema? Escuché a parlamentarios, de hecho el mismo parlamentario Hugo Gutiérrez, que es diputado del Partido Comunista, decía no, si no pasa nada con Jadwe para el presidente. ¿Por qué se fue armando todo esto? No, porque cuando sale la pregunta, nosotros además, yo soy miembro del Comité Central, hemos dicho en reiteradas oportunidades, lo ha dicho la Dirección Nacional del Partido, que esto recién se va a discutir como tema después de octubre, después de las municipales. Entonces es un tema que nadie en el partido ha planteado. Esto nace de una entrevista en donde un periodista lo instala y lo instala incisivamente, pero que la respuesta fue siempre la misma, no. Ninguna posibilidad, estamos comprometidos. Mira, yo por nada del mundo renunciaría hoy al proyecto Recoleta. Lo único que tengo en mente es seguir transformando Recoleta y seguir transformando Chile también un poquito desde Recoleta, que es lo que hemos hecho. Sí, y le insisto con la pregunta, o le insistí antes, porque aparecía extraño que si usted está en una campaña para la reelección en Recoleta, habiendo tenido estos logros como la farmacia popular, ya vamos a hablar de las ópticas populares, en fin, lo que ha pasado en el tema municipal, usted fuera a salirse de alcalde para convertirse en candidato presidencial. Eso nunca fue una posibilidad. Yo creo que aquí hay una operación también, hay un poco de operación en el sentido de que hay algunos... La operación política. Sí, la portada de La Segunda, que es un diario absolutamente alineado políticamente con la derecha de este país. Si uno mira la entrevista completa, le queda absolutamente claro y no deja lugar a dudas la entrevista completa. Pero si uno quiere sacar solo el extracto para generar un punto y quizá plantear, mira, no está pensando en Recoleta, bueno, la derecha lo hace a través de La Segunda, lo instala y se genera esta discusión. Pero uno ve, por ejemplo, varios de los que respondieron, entre ellos la misma Carol, dijo, no, Daniel no está pensando en esto. Ella es la diputada del distrito, lo hemos conversado cientos de veces. Sí, la diputada Carol Cariola. Exacto, y efectivamente dice, no, su única preocupación hoy día es la reelección de Recoleta, porque además yo tengo un compromiso con la gente. Yo tengo un compromiso, y ese fue el compromiso inicial. Siempre fue, mira, al menos 2 periodos en cualquier escenario, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, porque además la gente está muy contenta con todo lo que ha avanzado. Hoy día yo estaba cerrando
el proceso de certificación de los círculos comunitarios. Y hay una cultura que se está instalando en Recoleta de participación, de construcción de comunidad, de solidaridad, que es significativamente distinta al mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo del resto del país. Entonces acá hay un proceso que yo creo que va a dar bastante que hablar. Yo espero que el 23 de octubre esto sea una consolidación de algo que nosotros esperamos que sea, que vuelva a instalar a la comuna de Recoleta como comuna modelo. Esperamos que sea una de las comunas con más participación en Chile, esperamos tener un estupendo resultado, esperamos lograr un consejo completamente comprometido con esta gestión, no como el que tuvimos durante este periodo, y además una reelección que yo creo que va que debiera ser una muy buena señal, porque debiera ser una elección consolidada. Alcalde, para cerrar el tema presidencial, ¿y el Partido Comunista quiere llevar candidato presidencial? No se ha discutido. Lo vamos a discutir recién después. ¿Y qué después. piensa usted? Es que nosotros estamos acostumbrados a dar nuestra opinión personal primero en el ámbito del Comité Central. No lo hacemos por los medios. No, en eso somos muy distintos a otros partidos que suelen dar sus discusiones políticas con las opiniones personales a través de los medios. No lo hacemos. No, sobre todo no en temas que sabemos que son muy sensibles para el partido y en el cual se está avanzando en la discusión para llegar a una decisión después de octubre. Porque depende de cuáles sean los resultados, depende de cómo se vaya estructurando el mapa. Y eso recién, esa discusión nosotros estamos dando, porque además creemos que adelantar discusiones no le hace bien al país, menos en este minuto. Sí, no sé si se puede manejar eso, porque ya se empezó a adelantar crecientemente en los mismos partidos de la nueva mayoría. Es que son otros los que tienen la costumbre de entre comillas, desafectarse de los procesos con mayor facilidad, pero nosotros no participamos de eso. A todos los que han adelantado la carrera. O sea, yo creo que aquí hay un compromiso con terminar un programa, con llevar a buen término un gobierno que ha sido tremendamente prodigioso en transformaciones y en actos. O sea, yo entiendo que sea un gobierno que se comunica con sus electores por medios que están pauteados también políticamente. Pero si uno empieza a despejar la discusión, empieza a despejar este clima que generaron los casos de corrupción, ¿no? Y uno ve las realizaciones de este gobierno, mira, cambiamos el binominal, reforma tributaria, aportando más recursos al Estado para gasto permanente, iniciamos la reforma educacional. Yo creo que nadie puede haber pensado jamás que la reforma era un proyecto que se lanzaba y que al día siguiente estaba terminada y funcionando. No, esto es un proceso de transformación que es para 30 años, por lo tanto, ninguno de los procesos de transformación se podía terminar en 4 años. Alcalde, ¿no? Perdón, yo entiendo todo lo que usted dice y le quiero preguntar como integrante del Partido Comunista, que es parte de la nueva mayoría, usted es parte del Comité Central, que es donde se discuten los temas ampliamente dentro del PC. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted, que está en la calle, al ser alcalde, que está permanentemente en comunicación con los vecinos, mucho más directo a lo mejor que los parlamentarios incluso? ¿Cuál es el diagnóstico de que, pese a lo que usted dice, de la reforma, usted dice se han cumplido compromisos que hizo este gobierno cuando presentó un programa, la adhesión hoy día sea tan baja y el rechazo a la reforma sea alto? Es que yo creo que hay un conjunto de variables que son bastante complejas. Primero, el país efectivamente tiene una cultura que todavía es muy neoliberal, y lo digo en términos estructurales. Estas frases célebres de, por ejemplo, el descarrilamiento. La frase del descarrilamiento conlleva una visión ideológica de que el país debe tener una sola dirección que va sobre rieles y que nadie puede salirse de ahí. Eso lo dijo Jorge Burgos. Quien lo haya dicho. Hay muchos que lo replicaron después. Yo soy un convencido, porque además los comunistas pensamos que lo único permanente es el cambio, por lo tanto nadie puede plantearse que no hay posibilidad de cambiar de dirección. Entonces, ese discurso que proviene desde la cultura de la dominación, ¿no? De que el país se descarrila, es decir, que un cambio de dirección equivale al descarrilamiento y al caos, es una forma de discutir que proviene mucho desde esta concepción del orden, ¿no? Y del conservadurismo político, del temor al cambio, y eso está instalado. Entonces, en un periodo de gobierno en donde tú haces tantas transformaciones que son buenas para el país, nosotros hemos instalado en Recoleta incluso anticipadamente la reforma educacional, hemos crecido 50% la matrícula. Yo le puedo asegurar que en Recoleta el apoyo a este gobierno es bastante más significativo que lo que las encuestas muestran. Además, yo tengo una sana desconfianza y una además fundada desconfianza en el valor de las encuestas, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, que la SEP no hable de la corrupción privada. Me llama la atención de que en la SEP el tema de las AFPs, que hoy día está en boca de todo el mundo, no haya aparecido como tema. Eso le llama la atención a todos. Pero, alcalde, yo lo sigo con lo que usted señala respecto a lo que significan los cambios y los temores que se pueden generar. Pero usted no
encuentra que ha habido ripios, por ejemplo, en la gestión de las reformas, en la convicción de la misma nueva mayoría respecto a las reformas que se están haciendo? Y no lo digo así por una tincada, es cosa de seguir ciertas declaraciones que hacen integrantes del conglomerado de gobierno. Es que ahí somos culturas partidarias distintas. Por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a discutir por la prensa cosas que otros sí discuten por la prensa. Nosotros somos muy cuidadosos de encontrar el momento adecuado, el lugar adecuado, la forma precisa de plantear nuestras diferencias para que éstas sean administrables dentro del conglomerado. Perdón, se lo pregunto de otra manera. ¿El Partido Comunista tenía más convicción de estas reformas que la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, los radicales? Yo puedo hablar por el Partido Comunista. Nosotros teníamos convicción. No, pero le pregunto por el análisis que usted también hace de los demás. A ver, hay algunas cosas que sencillamente no comparto. O sea, yo creo que somos todos adultos. Nadie puede decir a 3 años de iniciado el gobierno: ah, mira, firmamos un programa que no nos gustaba, o mira, es que nadie lo firmó, o la verdad que no estaba muy delineado. Esas son frases que yo creo que no le hacen bien ni al país ni a nadie, porque en el fondo es como... gente de la Democracia Cristiana. Sí, es como decir... Jorge Pizarro, Ignacio Búcar. Es como cuando un parlamentario dice: oye, mira, no, es que yo voté pero no leí. No, la verdad, en serio, no. Para mí la política, para nuestro partido... Perdón, ¿a quién se refería Alejandro muy serio, a quien sea. Yo la verdad es que no quiero personalizar, pero a mí me parece que la política es una actividad tremendamente seria y tremendamente rigurosa. Y cuando uno lo hace con rigurosidad, con apego, y cuando uno diseña la política pública desde la vida de las personas, como la farmacia, como la óptica, uno no tiene espacio para estas muletillas que pretenden disculpar una falta de convicción. ¿Por qué se ha instalado, y no digo que lo hagan los medios, porque yo también entiendo que los medios tienen su propia pauta y su propia manera de enfocar o mostrar la realidad, ¿no? Pero ha venido incluso declaraciones de la gente de la nueva mayoría de que hay como una cierta inclinación en el gobierno para seguir la pauta comunista, o diciéndolo de otra manera, que los comunistas tienen un peso mayor o un peso que se siente dentro del gobierno. ¿Es así? Yo creo que esa es una caricatura. Es una caricatura porque el Partido Comunista primero tiene un programa. Uno entra a la página del Partido Comunista, baja el programa del Partido Comunista y se da cuenta que el programa del Partido Comunista es significativamente distinto al programa de la nueva mayoría. Y que por lo tanto el Partido Comunista no defiende sus posturas, sino que defiende un programa que acordamos entre todos y que fue el sustento y que fue además ratificado en sucesivas elecciones, primarias, primera vuelta y segunda vuelta. Por lo tanto, eso para mí es una caricatura que puede estar intencionado o no, pero que no concuerda con la realidad. Yo creo que acá no hay ningún partido que tenga más peso que el otro. Quizá hayan partidos que quisieran tener más peso que el otro y que los otros. Y eso tampoco nosotros no lo compartimos como metodología. Aquí no es que, mira, el que saca un 20% tiene mucho más derecho a opinar y derecho a imponer sus posiciones que el que saca un 4%. O si no, habrían partidos que seguramente no tendrían derecho a opinar dentro del conglomerado porque son partidos menores. Pero no creo que esa sea la lógica de coalición. Para nosotros los comunistas, la lógica de coalición, la lógica y la política de Frente Amplio, que la hemos proclamado y la hemos levantado durante los 104 años de historia de nuestro partido, porque además, si hay algo que hayamos aprendido en los procesos sociales y políticos chilenos, es que los cambios se hacen con mayorías sociales y políticas, no se hacen con minorías, no se hacen con fracciones, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es una amplia mayoría que acordó cambios. Y esos cambios son los que el partido impulsa y va a defender el programa hasta el final. Alcalde, ¿qué lectura hace de esta declaración que hizo Ricardo Lagos de decir que está disponible para a lo mejor convertirse en candidato presidencial? Mira, yo creo que es muy valorable que hayan muchos nombres y muchos candidatos. ¿Y a usted particularmente le gusta Ricardo Lagos? A ver, es que yo creo que todavía no hay información suficiente para hacer una opinión. ¿En qué sentido? Porque hoy día el país está en un minuto político significativamente distinto a cuando Lagos fue presidente. Ya. Si uno me pregunta a mí y al Partido Comunista, nosotros fuimos oposición a ese gobierno de Lagos y tenemos una evaluación sobre lo que ese gobierno significó para nuestro país, ¿no? Un gobierno que nunca puso en tela de juicio ni en discusión el sistema neoliberal, que nunca puso en tema de discusión, por ejemplo, el avanzar hacia el derecho a la educación como un derecho fundamental, un gobierno que no trató nunca de cambiar el binominal,
quiero además decir que el gobierno de Lagos se da en un contexto, en el contexto en donde el Partido Comunista, a través de su secretaria general, Gladys Marín, le propone a la concertación en ese entonces, por primera vez en el 97-98, el Acuerdo Democrático Nacional para poder hacer saltar, estoy hablando en los términos de la época, los candados de la dictadura, como una propuesta para armar una amplia mayoría social que fuera capaz de, en el sistema binominal, doblar a la derecha y lograr terminar con una serie de instituciones que hemos logrado terminar hoy día y que están en proceso, ¿no? Y la respuesta de Lagos fue un no tajante. Parecía que en ese minuto se entendía que podían seguir siendo gobierno sin necesidad de esta mayoría social. Todavía yo creo que no se entendía que se estaba perdiendo, ¿no? Aquí hay que recordar, 1,5 millones perdido en 4 gobiernos, digamos, ¿no? Esto no, esos votos no se perdieron en tiempos de nueva mayoría. Por lo tanto, yo creo que Lagos tendrá que explicitar, y yo creo que todavía no lo ha hecho, cuáles son las ideas que está dispuesta a asumir, y además tendrá que explicitar muchas cosas que se están discutiendo en el escenario. Por ejemplo, cuando algunos de la nueva mayoría, no institucionales, algunas personas de la nueva mayoría, porque yo no he escuchado ninguna directiva de partido decir lo que algunas personas de la nueva mayoría han dicho, que esta terminó, que tiene fecha de vencimiento, que es un yogur, que además no puede seguirse. Por ejemplo, ¿Usted la proyecta? Yo la proyecto. No tengo ninguna duda que la nueva mayoría va a seguir, porque hay una discusión que es fundamental. Una de las cosas que más se critica, ¿no? Porque hay algunos que han dejado que la derecha hable a través de ellos. Cuando se dice, por ejemplo, que es extraño, es anómalo, que esto es la posición del Partido del Orden, este es el lenguaje de la dominación, es anómalo. Es decir, que hay cosas que son normales y otras cosas que son anormales, ¿no? Y es anómalo que la DC pacte con el PC, porque en todo el mundo la DC pacta con la derecha. Y es gobierno en muchos lugares con la derecha. Pero cuidado, hay un tema que hay que decir. En el resto del mundo, la derecha es una derecha democrática, profundamente comprometida con los derechos sociales, es una derecha que ya no discute el derecho a la educación como un derecho esencial, que no discute el derecho a la salud como un derecho universal. Esa derecha en Chile no existe, lisa y llanamente no existe. Hay algunos partidos en formación que pretenden llenar ese espacio. Entonces hoy día la democracia cristiana, yo siento que no tiene alternativa, ¿no? Porque no hay esos socios que en el resto del mundo existen, en Chile no están. Y por lo tanto siento, en un análisis que es propio, ¿no? Que la ADC estaría más cerca de dividirse que de ir, por ejemplo, en una alianza con la UDI. Claramente, ¿no? Entonces yo creo que hoy día la consolidación del proyecto de la nueva mayoría y la proyección es la única posibilidad, y ojalá la pudiéramos ampliar a sectores democráticos, pero para eso necesitamos construir entre todos un programa que sea de continuidad y de transformación de los cambios que hoy día inició la nueva mayoría. Para cerrar los temas nacionales y entrar a los temas locales o municipales, ¿y qué le parece un nombre como el de Alejandro Guillé, que está marcando muy bien en las encuestas y que aparece hoy día como la posibilidad de un candidato? A ver, primero yo no le entrego mucho valor a las encuestas, menos en los niveles que están, porque no estamos hablando de... Por la cantidad de gente que dice que no sabe, no responde, que no tiene candidato, que a lo mejor no vota, en fin. Pero además las encuestas, cuando tienen un sesgo político e ideológico, sirven para mentir con mucha elegancia. Estamos hablando de la encuesta CEP. ¿Usted no le cree a la CEP? No, yo tengo mis dudas metodológicas, no, pero además... ¿Pero le cree alguna encuesta? No sé, a Dimar, que está acá bien... Es que depende de los temas. Yo la verdad que soy muy riguroso porque yo soy sociólogo. Entonces yo tengo que leer cómo están formuladas las preguntas, si hay sesgo o no hay sesgo en las preguntas, si la base de datos que se encuesta, si la ficha técnica es concordante con lo que se lee. Yo te recuerdo que en la elección pasada yo no aparecía en ninguna encuesta, tuve discusión con la tercera, tuve discusión porque perdíamos en todos los escenarios, ¿no? Y efectivamente las encuestas no dieron ninguna chance a candidatos que fueron ganadores. ¿Por qué? Porque yo creo que esas encuestas estaban hechas con intencionalidad. Yo creo que la CEP no está libre de eso, menos de quien viene. O sea, es la encuesta de los empresarios coludidos de este país. Así de claro. Entonces yo no creo que ellos sean, ¿cómo decirlo?, objetivos, ¿no? Como no son objetivos la mayoría de los medios de comunicación en este país. A mí me encantaría que la objetividad de los medios de comunicación pasara como en Estados Unidos, que los diarios te dicen por qué candidatos van. El editorial. Sí. Exacto, ¿no? Pero acá no, acá todos muestran una pretensión de objetividad que no son capaces de llevarla ni en la línea editorial ni en cómo comunican. ¿Y su opinión de Alejandro Guillé?
Es que yo no tengo opiniones sobre personas, es lo mismo. Yo creo que una vez que tengamos el programa, vamos a ver quién es el mejor que lo representa. Y lo que sí, los comunistas nunca hemos vetado a nadie, pero somos muy rigurosos en que a nosotros lo que nos interesa es el programa, en que no estamos disponibles, como se hizo en otro tiempo en este país, en escribir programas que estamos dispuestos a renunciar a ellos al día siguiente que somos electos. No nos interesa. Alcalde, ahora entrando en los temas locales, le quería preguntar por las farmacias populares, que fue como una especie de batatazo que vino de Recoleta, que se tomó, usted presentó las farmacias populares, no solamente se tomó la agenda y abrió un tema nacional respecto al precio de los medicamentos, que es un tema muy central, digamos, para Chile, sino que además empezó a ser imitado por muchos alcaldes y de todos los colores políticos. Hasta el día de hoy, hace 7 días... ¿Cuántas farmacias populares van? ¿Tiene más o menos la...? Cerca de 84 y más de 120 en proceso. ¿Qué conclusiones saca después de todo esto que se generó con esa idea? Que el Estado puede jugar un rol muy distinto, mucho más activo y que tiene que hacerse cargo de algunos problemas que el mercado nunca va a hacerse cargo. Perdón, ¿y hoy día entonces el Estado debería hacerse cargo, no los municipios? A ver, es que yo ahí tengo una diferencia, porque los municipios son parte del Estado. Yo sé, lo que pasa es que quiero hacer la figura de una decisión más central y que no sea del gobernante local de turno que diga sí o no. No, yo creo que los municipios deberían tener más autonomía para poder responder a las necesidades de sus realidades locales. Cuando yo decía, mira, hay 54 comunas que no tienen ninguna farmacia. Mira lo siguiente, 213 comunas que no tienen ninguna óptica. Mira lo siguiente, 250 y tantas comunas que no tienen ninguna librería en su territorio. ¿Puede el Estado plantearse avanzar hacia un país culto en esas condiciones? ¿Puede el Estado plantearse una serie de condiciones, ¿no?, sin considerar el rol que tienen que jugar, que es muy distinto al que juegan hasta el día de hoy o al que jugaban, porque hoy día hay muchos municipios que ya se están atreviendo. Arica o Iquique acaba de sacar la panadería popular. Sí, entonces, hoy día yo creo que nosotros generamos un punto de inflexión, no solo en el tema de los remedios, generamos un punto de inflexión en cómo se conceptualiza el gobierno local. ¿Cómo ha funcionado la farmacia popular y la óptica popular? Se lo pregunto porque cuando usted recién la presentó, la primera crítica que vino, aparte de la competencia desleal y todo eso, y eso lo voy a apartar, digamos, la primera crítica era que no se iba a mantener, que iba a tener muchos problemas económicos, que no iba a poder estar surtida, que no iba a tener la buena relación con los laboratorios para poder surtirla, o que la Senabas iba a ser insuficiente esta relación. Bueno, ha sido muy bueno el funcionamiento sin negar que ha tenido problemas. Esto ha sido un proceso de aprendizaje. ¿Qué problemas, por ejemplo? Al principio los laboratorios no nos querían vender. Recuerdo eso, que después nos empezaron a vender más caro. ¿No? Entonces fuimos tomando decisiones que fueron mejorando los procedimientos. Después las entregas eran muy tardías. Sobre todo la primera entrega tiene una demora todavía, cuando alguien nos pide un medicamento que nadie ha pedido antes, digamos, porque eso requiere todo el proceso burocrático, porque tenemos poca autonomía, tenemos que seguir los dictámenes de Contraloría, y está muy bien, ¿no? Pero eso implica además una curva de aprendizaje de algo que las municipalidades nunca se habían atrevido a hacer. Ahora, esto es un proceso en desarrollo que, más allá de todos los obstáculos que pueda tener, los obstáculos que tenga, está la Asociación Chilena de Farmacia, que estamos pronto a obtener nuestra personalidad jurídica, y que eso nos va a permitir importar, nos va a permitir incluso meterle mucho más presión. Imagínate lo que pasó cuando en la Farmacia Popular de Recoleta, la primera farmacia en el mundo, que tiene salas de fraccionamiento, es decir, que tiene una sala que la tienen solo los hospitales y que nos permiten bajar el medicamento, por ejemplo, como el Artrilab, 46.000 pesos en la farmacia, 36.000 pesos en las farmacias populares. Cuando tú lo vendes en formato clínico, 1.680. Entonces, cuando tú logras eso... Uno no puede querer la diferencia de precio, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, uno puede tener obstáculos, uno puede tener problemas. Hay gente que ha esperado un tiempo más que el necesario, más que el que nos gustaría, tanto los medicamentos como los lentes también, porque los lentes esperábamos atender 50 personas diarias, hemos atendido un promedio de 300 personas diarias, ha sido un boom, 10 veces una demanda mayor a la de las farmacias. Y hemos tenido problemas, pero lo hemos ido resolviendo. ¿Y los costos, alcalde, la deuda que esto podía suponer? Porque no tiene deuda. Yo sé cómo se maneja, porque también aquí hay aporte de la oficina, no es que el municipio subsidie las diferencias, no, es otro trato económico para poder surtirlo. El municipio subsidia, pero subsidia los costos operacionales. Exacto, no el medicamento en sí. Sí, eso yo y cuando alguien necesita subsidio, subsidiamos también el medicamento. Ya, perfecto. Que alguien llegue a pedir un medicamento y no tiene plata para pagar,
regalarlo, se lo regalamos. ¿Y cuánto le ha costado ahora que tiene ya más o menos el cálculo mensual? Porque usted hacía cálculos proyectivos, me acuerdo, cuando inició la farmacia. ¿Cuánto es el gasto mensual de la farmacia popular? El gasto mensual, cerca de 5 millones de pesos. Ya, no más que eso. No. O sea, no significa algo que... mucho menos de lo que antes gastábamos en regalar medicamentos que nadie podía comprar a precio de cadena. Y cuando hoy día regalamos un medicamento, lo regalamos a precio justo. Por lo tanto, mucho más barato para nosotros también. Alcalde Daniel Jadue, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Y vamos nosotros ahora a un resumen.